Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al miniciclo de coloquios sobre justicia y cambio climático a nivel global. Hoy estamos en la segunda sesión de este miniciclo que empezamos la semana pasada con el caso del clima Signorini y del Tribunal del Derecho del Mar. Y en esta ocasión vamos a hablar, hemos titulado esta sesión hacia la justicia climática, a la espera de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Hoy vamos a hablar un poco de cómo la ciudadanía y los pequeños países están desafiando actualmente el sistema internacional, el sistema jurídico, especialmente ante el contexto de creciente crisis climática. La justicia climática obviamente ha emergido como uno de los tópicos más relevantes en este ámbito y por tanto es una preocupación central en los debates globales. Entonces en esta sesión vamos a explorar un poco de qué formas los actores no tradicionales en el ámbito jurídico, como son la ciudadanía común y las pequeñas naciones, están liderando la lucha por una respuesta climática equitativa y eficaz. Porque a menudo las voces de estos pequeños países y de la ciudadanía no se oyen suficiente o no parecen tener tanta repercusión mediática y han sido más bien ignoradas en todas las negociaciones internacionales, en los centros de debate y de participación acerca de las cuestiones climáticas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos cada año en las COPs. Sin embargo, estas comunidades y estos países en los últimos años han ido impulsando iniciativas legales, diplomáticas y sociales también desde abajo, desafiando estas estructuras de poder más tradicionales para reclamar justicia climática, exigiendo por tanto un sistema más justo, más inclusivo y más participativo en la toma de decisiones globales acerca de la cuestión climática. Por tanto, hoy vamos a centrarnos, por un lado, en el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre las cuestiones climáticas, también a la hora de construir movimientos transnacionales, ¿no?, que vayan más allá de las fronteras, para reclamar acciones concretas. Y por otro lado, veremos cómo los pequeños estados, especialmente los más vulnerables, por ejemplo los estados insulares, están llevando sus reivindicaciones a nivel internacional, a tribunales internacionales, para reclamar esta justicia climática. Por un lado, tenemos el pasado 9 de enero de 2023, ahora 2 años pronto, las repúblicas de Chile y la República de Colombia formularon una solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para conocer cuál es el alcance que tienen los estados, cuáles son las obligaciones que tienen los estados en cuanto a sus obligaciones sobre derechos humanos relacionados con la emergencia climática. Es una consulta que en este momento se consideró inédita y que de momento todavía no tiene respuesta. Por otro lado, el 29 de marzo de 2023, el mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución solicitando de manera formal a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciase sobre las obligaciones de los Estados de cara a los efectos del cambio climático. Esto también a través de una opinión consultiva. Este texto busca también establecer bases legales para la justicia climática y fue precisamente promovido por el estado de Vanuatu, que es uno de los estados insulares más vulnerables del planeta al cambio climático. Este fue más tarde respaldado por más de un centenar de países. Pero, en la práctica, ¿en qué se traducen estas peticiones? Pues bien, hoy contamos con la participación de Jorge Piñera Álvarez, de Ezio Costa Cordela y de Meritxell Cotrina para hablar sobre estas cuestiones. En primer lugar, vamos a presentar a los ponentes de esta sesión.
Jorge Piñera Álvarez, buenas tardes. Jorge es doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador predoctoral en el Instituto de Estudios Europeos de esta universidad, donde trabaja en el proyecto Horizon Europe Express 2, Specify and Project the EU Social Contract. Y antes de comenzar el doctorado, trabajó como técnico de investigación en el proyecto europeo Euromesco, si lo digo bien, Connecting the Dots, coordinado por el Instituto Europeo del Mediterráneo, y fue asistente de investigación en el CIDOB. Es doble graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Deusto y máster en Integración Europea con especialidad en Acción Exterior por la Universidad Autónoma de Barcelona. Meritxell Cotrina empezó en 2012 a estudiar Derecho, buenas tardes, primero de todo, en la Universidad Autónoma también de Barcelona, realizando la mención de Administraciones Públicas. Hizo el máster de Abogacía en la UOC y el correspondiente examen de acceso a la profesión de abogada en 2018, y en 2020 también terminó el máster de Derecho Ambiental en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Ha trabajado en varios despachos de Sabadell y Barcelona, en los ámbitos del derecho administrativo, urbanístico y, sobre todo, derecho ambiental. Y actualmente es abogada en el Fons de Defensa Ambiental, en Barcelona, que es una entidad sin ánimo de lucro destinada al asesoramiento en materia de derecho ambiental, y también ejerce como profesora de la asignatura de Derecho Ambiental en el Bachelor de Ciencias Ambientales de la Universidad Carlemany de Andorra. Finalmente, Ezio, buenas tardes. Ezio Costa Cordela es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Chile, máster en Regulación por la London School of Economics, profesor de la Universidad de Chile, director ejecutivo de la ONG FIMA en Chile e investigador también del Observatorio de Justicia Climática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un poco con un análisis de las migraciones climáticas, porque es un tema bien importante y que toca directamente con o viene bien relacionada con estas dos solicitudes de opinión consultiva. Y luego seguiremos ya a nivel más jurídico con las Cortes y con el papel de la sociedad civil, ¿no? Primero de todo, Jorge, la solicitud de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia fue promovida por Vanuatu, que es uno de los estados insulares más vulnerables del mundo, seguramente al cambio climático. Actualmente, ¿cuál es la situación de Vanuatu y por qué es un país especialmente afectado? Sí, bueno, como dices, Vanuatu es uno de los estados más vulnerables, pero si me permites, antes de contestar a la pregunta, quizá voy a ir un poco más a lo macro para después terminar con Vanuatu, ¿no? Yo creo que es importante entender que los efectos del cambio climático donde más se están notando son en los países del sur global, ¿no? No digo que en los países del norte no estemos sufriendo las consecuencias, pero sobre todo es en el sur global donde estamos experimentando, donde se está experimentando estas cuestiones más relacionadas con los efectos del cambio climático y además con unos efectos bastante importantes, ¿no? Y además con una particularidad que es que los estados del sur global son quienes más sufren estas consecuencias, pero sin embargo no han sido los causantes del cambio climático. Por ejemplo, podemos ver algunos estados que pueden convertirse en inhabitables dentro de unos años por la subida de las temperaturas o por situaciones como la desertificación, algunos estados de la zona del Oriente Medio o del Sahel, y por otra parte también vemos algunos estados que pueden desaparecer, como puede ser el caso de Vanuatu que estábamos hablando ahora, ¿no? Pero no solo Vanuatu, sino también los pequeños estados insulares en vías de desarrollo, o los SIDS por sus siglas en inglés, pues Vanuatu, Kiribati, Maldivas, Tonga o algunos parecidos. Y estos estados no solo son vulnerables a los efectos del cambio climático a largo plazo, pues por la subida del nivel del mar o por la erosión en la zona de la costa, sino también a corto plazo están sufriendo mucho también los efectos del cambio climático, ¿no? Pues puede ser a través de ciclones o huracanes o fenómenos similares. Y todos estos efectos que sufren los estados como Vanuatu ponen en peligro, por una parte, la subsistencia de las personas que viven en estos estados,
agravan las desigualdades que existen ya entre los estados, digamos, del norte global y los estados como Vanuatu o los pequeños estados insulares, y por última instancia, como decía antes, pueden llevar a la desaparición de los estados. Al final, esto implica que los ciudadanos o las personas que viven en esos estados no tengan otra opción que la migración para poder seguir con sus vidas, y además yo creo que una cuestión a la que no se está prestando la suficiente atención en la literatura académica es la supervivencia de las culturas y de las tradiciones de estos estados. Por lo tanto, yo creo que es en este contexto en el que se enmarcan un poco pues, las solicitudes de opiniones consultivas, tanto auspiciada por Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia, como la que también se solicitó por la Comisión de los Pequeños Estados Insulares al Tribunal Internacional de Derecho al Mar. De esto también hablamos la semana pasada. Has mencionado las migraciones climáticas, que creo que es un punto importante, ¿no? Ante todo relacionado con estas solicitudes, porque efectivamente una de los principales señales cuando hablamos de cambio climático y también de injusticia climática es el ver a estados, teniendo que es ciudadanía, ¿no? Pero estados enteros prácticamente pensando qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Cómo definiríamos las migraciones climáticas digamos, a nivel general? Bueno, es una pregunta porque complicada. jurídicamente también tiene su especialidad, sí, ¿verdad? No, es a lo que voy, ¿no? Que es una pregunta complicada porque no existe una definición que esté aceptada ni por parte de la doctrina académica ni tampoco por las organizaciones internacionales. De hecho, el concepto migrante no tiene una definición como si lo puede tener el concepto de refugiado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, sobre todo, me voy a centrar un poco más en la parte académica. Ha habido varios debates en torno a la definición de las migraciones climáticas o a quién incluir, sobre todo, como migrantes climáticos, refugiados climáticos. Los términos van un poco variando. Y en un primer momento sí que es cierto que la idea era pues intentar determinar quiénes eran las personas más vulnerables para poder hacerles llegar la ayuda humanitaria, pero después, sin embargo, en un segundo momento cambia por completo el foco y la idea es eliminar la palabra refugiados del hecho, sí, del marco general. Al fin y al cabo no entran directamente en la definición de refugiado de la Convención de Ginebra y por lo tanto, sobre todo organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como la Organización Internacional de las Migraciones, han intentado esta vía. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de proteger a las personas que se ven obligadas a emigrar por motivos climáticos es precisamente considerarlas refugiados, porque la protección internacional a la que están sometidas en este caso es mucho mayor que si las consideramos simplemente migrantes. Y en esta línea yo es sobre cómo intento definir un poco los refugiados climáticos, que siguiendo la definición que dan Bierman y Boas, que son personas que han dejado su hábitat por obligación inmediatamente o también en un futuro próximo y debido a alteraciones repentinas o graduales de su, digamos, espacio medioambiental y sobre todo debido a los impactos del cambio climático, como puede ser la subida del nivel del mar, las sequías o eventos, digamos, climáticos extremos como pueden ser la subida de las temperaturas. Bien. Vamos a ver ahora otros estados, quizá bien diferentes, ¿no? Si comparamos con un estado insular, como son Chile y Colombia. Yo creo que no es casual que justamente fueran estos dos países quienes hicieron esta solicitud. Entonces, me gustaría preguntar a Ezio por la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, primero yo creo que no es casual, ¿no? Que fueran estos dos países que actualmente o en el momento de realizar la solicitud pues tenían un gobierno reciente, dos gobiernos progresistas, digamos. Y bueno, conociendo también ustedes desde Chile, conociendo pues las situaciones actuales, ¿cuál cree
que será el impacto directo de esta opinión de la Corte, si es que bueno, en principio va a salir, ¿no?, sobre las políticas internas concretamente de estos dos países en relación con la crisis climática. Sí. Bueno, gracias Clara. Aprovecho de saludar a Marichel, a Jorge y a quienes nos estén mirando aquí o en el futuro. Y, a ver, efectivamente, Chile y Colombia son dos países que tienen gobiernos progresistas, pero que además han tenido una visión progresista respecto de lo ambiental, incluso con gobiernos menos progresistas, ¿no? O sea, si uno los pone en el mapa de la negociación internacional de la crisis climática, generalmente Chile, Colombia y otros países que están agrupados en algo que se llama el ILAC, que es una agrupación dentro de las negociaciones del UNFCCC, han estado permanentemente empujando por mejorar los estándares de justicia climática alineados con los países islas, a veces con la Unión Europea, a veces con algunos otros países. Ahí hay distinciones en la negociación. Pero son Chile y Colombia dos países que hoy día lo que están buscando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es cierto nivel de certeza respecto de sus responsabilidades para con sus ciudadanos, certezas que debieron entregarse no solo para ellos, sino que para todos los países de América Latina, pero a la vez, y aquí es donde se conecta más claramente, diría yo, con lo que antes nos mencionaba Jorge, a la vez están buscando entender las responsabilidades de la crisis climática y cómo los países que son más responsables, el norte global, se hacen cargo de algunas de las pérdidas y daños que los países del sur global están teniendo y van a seguir teniendo. Algunas de esas pérdidas y daños son, por así decirlo, materiales. Yo creo que todas se conectan con los derechos fundamentales de las personas, pero algunas son más materiales, entonces la pérdida de la erosión de una playa o la pérdida de precipitaciones, de lluvia, puede ser en esa línea, y otras, o las mismas pero vistas con otro lente, son detrimentos a los derechos humanos. Y esos detrimentos a los derechos humanos no son causados por la naturaleza, no son causados por el azar, son causados por la crisis climática, que a su vez ha sido causada por la industrialización de los países quemando combustibles fósiles. Y entonces esa línea entre, bueno, quien se benefició al producir la crisis climática y quienes pierden con la crisis climática, esa línea es la que tengo la impresión de que tanto Chile y Colombia en la Corte Interamericana como los países islas en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal del Mar están intentando construir. Probablemente también para apalancar la conversación política sobre las pérdidas y daños en el marco del régimen climático, porque esa conversación política ha estado siempre muy refrenada por la poca voluntad de reconocer responsabilidades. Es razonable de todas maneras, porque son responsabilidades gigantescas, pero ese es parte de los ejes de esta discusión en las COPs y en otras instancias del UNFCCC. Bien. Entonces, ¿cómo, pongamos que sale esta resolución, cómo pueden estos países incorporar lo que surja de esta decisión? Porque es consultiva, pero tiene cierta fuerza vinculante, ¿no? Al final, es decir, aquí los expertos discuten, ¿no?, mucho sobre esto, pero entiendo que los estados tendrán ciertas obligaciones. Entonces, a nivel, sobre todo de Latinoamérica, ya no solamente Chile y Colombia, ¿cómo cree usted que van a incorporar esta decisión? Sí. Mira, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana siempre tienen usualmente han tenido una mayor recepción de parte de los tribunales que de otras instancias de los estados. Y entonces yo considero poco probable, incluso que Chile y Colombia, pero que todo el resto de los estados también, vayan a incorporar en sus legislaciones nacionales, por lo menos en el corto plazo, modificaciones a propósito de lo que diga la Corte Interamericana. De hecho, si vamos a mirar la opinión consultiva 2317, que es la opinión consultiva que consagra el derecho al ambiente sano en América Latina, de la Corte Interamericana también, eso no significó tampoco que las legislaciones nacionales cambiaran. Pero sí significó que las cortes de los distintos países empezaran a mirar los daños a ese derecho humano con otros ojos. Y creo que va a pasar algo similar con esta opinión consultiva. Entonces, y aquí
probablemente también para pasarle la pelota a Marichel, porque lo que más posiblemente vamos a ver luego de la opinión consultiva es a ciudadanos y ciudadanas accionando contra los estados o accionando contra empresas, buscando reparaciones, buscando maneras en que sus derechos humanos dejen de ser vulnerados, y van a ser las Cortes, al conocer estas acciones, las que van a tener que tomar decisiones sobre cómo efectivamente se implementa esa opinión consultiva, que es una opinión consultiva, pero es finalmente una interpretación con mucha incidencia respecto de cuál es el contenido de los derechos humanos que están siendo amenazados o vulnerados por la crisis climática. Por tanto, en cierto modo sí que puede ser algo histórico, ¿no? Lo que surja de esta opinión. Sin duda va a ser muy importante. Y la manera en que se imbrique con la opinión consultiva anterior, con la 2317, y también con algunas resoluciones que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre grupos vulnerables. Yo creo que como todo eso se construye una narrativa y luego se ha tomado por las Cortes, va a generar un cambio, al menos en la manera en que los estados tratan esta cuestión. Entonces, como entiendo, quizás será incluso más relevante a nivel de tribunales, porque vendrá de cómo ahora, a partir de ahora se litiga, que ahora va a Marichel, que no tanto en la legislación, en cómo se incorporen las leyes a partir de ahora. Me encantaría que se incorporaran las leyes, porque estoy suponiendo que la Corte Interamericana va a decir algo interesante, pero nuestros legisladores en general no son tan receptivos de este tipo de visiones. Bueno, pues en relación con esto, entonces, Marichel, ¿cree que lo que salga de estas dos resoluciones puede ser relevante o puede modificar alguna cosa respecto en la forma como la sociedad civil está litigando actualmente, y sobre todo a nivel de litigación climática, me refiero? Yo creo que en el sentido que comentaba Ezio, ¿no? Bueno, no hay que olvidar al final que se tratan de opiniones consultivas que como tal no tienen un efecto obligatorio, no son directamente vinculantes, pero al final la función consultiva de tanto la Corte Internacional de Justicia como la Interamericana de Derechos Humanos al final consiste en una interpretación y en determinar el alcance de la normativa ambiental vigente y por lo tanto del derecho internacional. En este sentido, no obstante, los futuros litigantes claramente pues, pueden llevar a colación estas opiniones consultivas en el marco de los futuros litigios, aunque no sea con una sentencia de efecto obligatorio para los Estados miembros de dichas Cortes. Sí que se trata de un contenido que al final, si sale a la luz, definirá como obligaciones específicas de los Estados, ¿no? Y estas obligaciones al final se podrán exigir y se tendrán en cuenta tanto en los litigios que lleven las propias Cortes como en los litigios que se lleven en los tribunales internos o tribunales nacionales. En este sentido me he apuntado un par de declaraciones que he considerado relevantes. Por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado pues, la enorme importancia de estas opiniones consultivas y que pueden impactar en el orden jurídico internacional y que ayudará pues, tanto a la ONU como a los Estados con la acción climática y que es realmente necesaria. Así como el alto comisionado Volker Turk, que ha expresado que también pues, tienen un enorme potencial pues, para enfocar de manera más clara las obligaciones y brindar un poco de orientación para las políticas, como decía Ezio, pero no deja de ser una orientación, una guía, y luego ya para los futuros litigios. Y bueno, al final es lo que hemos comentado, ¿no? que se puede traer a colación estas opiniones consultivas como al final criterios interpretativos de derecho internacional. Entonces esto, claro, pongamos todo el rato que son decisiones históricas y que lo que vaya a salir de allí vaya a ser relevante. Claro, esto crea cierta esperanza, ¿no? Desde abajo, ¿no? Es decir, ya cada vez hay más
litigios climáticos, más intentos de modificación del derecho desde abajo, ¿no? From below, que se llama ahora, ¿no? Y no solamente desde los parlamentos o desde otras instancias. Entonces, no sé si creen ustedes que esto va a generar esperanza para seguir litigando y para mejorar también la forma como se litiga, porque claro, a lo mejor viene ahora una luz de casos, ¿no? ¿Cómo ha salido esto bien? O no sé qué pensáis. Yo creo que está en crecimiento realmente la litigación ambiental y climática, y de hecho pues se tiene que poner en relevancia pues el papel decisivo, en este caso de la sociedad civil organizada, detrás de todos estos hitos históricos o resoluciones de carácter histórico, o sea, como por ejemplo pues en el caso de Vanuatu, creo que eran unos estudiantes de Derecho, si no me equivoco, no sé si corregidme si No, es creo que ha así. sido el propio país directamente, pero sí que es cierto. Pero a que, petición por ejemplo, quizá de una, bueno, lo he leído no lo sé. en una noticia, pero bueno, al final que aunque vengan de decisiones estatales, que detrás siempre pues hay un colectivo, a personas organizadas, y hace falta pues poner en relevancia todas estas personas defensoras del medio ambiente que están detrás de todas estas luchas y de todas estas resoluciones. Y al final hay ejemplos claros, por ejemplo, en Países Bajos hubo una sentencia del Tribunal Supremo, el caso Urgenda, que estableció al final, obligó al gobierno a una urgente reducción de las emisiones. Y a raíz de esta resolución, que era de 2019, pues hay todo un listado de nuevos litigios y claramente marca un antes y un después. Es decir, gracias a estas resoluciones que establecen por primera vez que la inacción climática es una vulneración de los derechos humanos, claramente hay una creciente ola de estas litigaciones. También, bueno, creo que lo comentasteis en otra sesión, la resolución reciente de las Clema Signorinen, ¿no? Y también la opinión consultiva reciente del Tribunal del Mar, ¿no? Yo creo que al final debe destacarse, ¿no?, este papel imprescindible de la sociedad y, por ejemplo, en las Clema Signorinen, el hecho de que todo esto proviene de un grupo, por ejemplo, de mujeres mayores de 65 años que se organizaron. Y al final esto también, esta litigación climática, yo creo que está en crecimiento por varios motivos. Por primer lado, porque hay un aumento de la conciencia ambiental, porque también existen cada vez más vulnerabilidad y más efectos perjudiciales. Está en crecimiento y por lo tanto las personas no pueden quedarse impasibles a ver cómo quedan afectadas por estos efectos del cambio climático y por la inacción de sus respectivos estados, ¿no? Y también finalmente por un aumento de las estrategias, que también hay un concepto que se llama litigación ambiental estratégica, y al final son una serie de acciones que lleva a cabo la sociedad organizada, que no tienen por qué ser únicamente acciones judiciales, sino que pueden ser acciones de carácter más social, pero encaminadas siempre a un cambio y a una transformación jurídica, y siempre en pro de un interés colectivo como es el medio ambiente. Déjame interrumpir una cosa, porque yo estoy de acuerdo con que ha ido creciendo todas las variables que tú mencionaste, pero veo un riesgo también. O sea, por un lado, no es cierto y nunca es cierto que cuando se abre un camino de litigación haya una avalancha de litigios. Porque esos litigios requieren abogados, personas, tiempo, organización, dinero, y todo eso no está del lado de los defensores ambientales. Y en segundo lugar, hay un aumento significativo del riesgo para quienes litigan o quienes protegen el medio ambiente de cualquier forma. Hay criminalización, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Inglaterra, hay persecución directa con daños a las personas. En América Latina ha ido aumentando, también han ido aumentando las SLAP, que son estas demandas estratégicas en contra de defensores ambientales, y entonces hay un esquema, sobre todo diría yo a propósito de la transición hacia el capitalismo verde, hay un esquema de ir disminuyendo las posibilidades de la sociedad civil de hacer justicia, de buscar justicia,
al mismo tiempo que los daños de la crisis climática empiezan a sentirse cada vez más. Entonces, independientemente de si esto aumenta la litigación climática a nivel internacional, pero sí creen que pueden desarrollarse a partir de aquí estrategias para exigir también responsabilidad a los gobiernos nacionales. Iba quizá con lo que usted decía antes, ¿no? Es decir, no hace falta quizá ir solamente a la Corte Internacional de Justicia, pero sí se pueden hacer desde la sociedad civil, se pueden llevar a cabo estrategias menos lentas, menos costosas económicamente, ¿no? Y exigir responsabilidad a los gobiernos. O sea, yo creo que al final sí que marcará un poco, si se determinan cuáles son las obligaciones específicas de los estados, un poco la estrategia será a través de la rendición de cuentas, ¿no? De exigir a los estados el cumplimiento de estas obligaciones en base al contenido de estas opiniones consultivas, aunque no sean puramente vinculantes en este sentido. Pero sí que es verdad que en mi discurso sí que lo he pintado todo como sí, todo perfecto, vamos a crecer mucho, pero evidentemente existen muchas desventajas a la hora de litigar y sobre todo para los colectivos más vulnerables, ¿no? Y aparte que puede costar incluso la vida en ciertos países, ¿no? Nosotros igual hablamos desde la tranquilidad de estar aquí sentados sin ningún riesgo, pero evidentemente pues existen colectivos de defensores del medio ambiente pues que no tienen la misma suerte, ¿no? Y la situación es complicada. Hoy retomamos a los estados pequeños o los estados insulares, pensando especialmente en Vanuatu, que es un tema que usted ha estado trabajando. ¿Existe ahora mismo hemos hablado antes de que si se hablaba de refugiados o de migrantes, ¿existe algún régimen jurídico, pero a nivel internacional, actualmente que esté intentando ya proteger de manera explícita a las personas migrantes climáticas? A ver, en el ámbito de las migraciones climáticas, lo primero que hay que destacar es que se trata de una laguna jurídica, es decir, sí que es cierto que puede haber diferentes legislaciones aplicables. Antes he hablado de la Convención de Ginebra, pero también podemos hablar del régimen del derecho del medio ambiente, también podemos hablar de los derechos humanos, pero sin embargo no hay ninguna que explícitamente trate o aborde la cuestión de las migraciones climáticas. Sí que es cierto, por otra parte, que hay iniciativas, ¿no? Tanto desde un punto de vista académico como desde un punto de vista estatal o supraestatal. Si pensamos en el punto de vista académico, yo distinguiría sobre todo tres ámbitos, ¿no? Por una parte están las solicitudes para un nuevo convenio internacional que regule la figura de los, en cada uno es diferente, pero puede ser refugiados climáticos, desplazados ambientales, personas desplazadas por motivos medioambientales. La terminología es diferente en cada caso y si pensamos en este sentido, yo creo que la propuesta más importante es la de Prié y su grupo de investigación, ¿no? Es una propuesta bastante amplia, por una parte porque cubre tanto los movimientos internos como los movimientos entre estados, que es algo que también intenta garantizar una protección más allá de solo la que podría garantizar, bueno, en el caso de que fueran consideradas refugiadas, que solo sería para los movimientos entre estados. Y por otra parte porque también cubre todo tipo de casuísticas, ¿no? Tanto fenómenos que son repentinos, como puede ser un huracán, un terremoto o similares, como aquellos que son más a largo plazo, que sería el caso de Vanuatu, con la subida del nivel del mar y que finalmente acabe en la desaparición del Estado. Pero también movimientos que sean temporales, por circunstancias determinadas y que después se requiera volver, o permanentes, o incluso aquellos fenómenos que hayan sido causados por humanos, que los humanos hayan causado fenómenos relacionados con el cambio climático, como con aquellos que sean directamente climáticos o derivados del propio medio ambiente, ¿no? Y en este sentido es una iniciativa bastante interesante porque utiliza los principios del derecho medioambiental y también algunos principios innovadores, como el principio de proximidad a la hora de digamos,
recolocar o resettle, no sé cuál es la palabra exactamente en castellano, pero a las personas que se ven afectadas por esta crisis y yo sinceramente creo que sería la solución ideal, pero sin embargo creo que es poco realista porque como no sé si decías antes tú Meritxell o Ezio, no existe voluntad política para aplicar este tipo de cambios, ¿no? Después también existen otras propuestas que están más relacionadas con utilizar el derecho medioambiental y sus principios porque se considera que es el régimen más digamos, específico y más adecuado para proteger a estas personas, más que por ejemplo la ley de la Convención de Ginebra que regula el Estatuto de los Refugiados o los derechos humanos. Y por ejemplo en esta línea Kent y Berman lo que proponen es un sistema un poco diferente de derechos colectivos, es decir, identificando a los estados como titulares de derechos y obligaciones, que básicamente lo que ellos pretenden es obligar de alguna manera a los estados a acoger a las personas migrantes. Sin embargo, bajo mi punto de vista, esta propuesta tiene un problema y es que ellos proponen la utilización de fondos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para compensar a aquellos estados que acogen a los refugiados o a las personas que se ven obligadas a desplazarse por motivos medioambientales. Y bajo mi punto de vista esto mercantiliza la migración. Yo creo que la solución debería de pasar más por obligar a los estados que han sido los causantes del cambio climático a acoger que a compensarlos por los daños que ya han causado y que además siguen causando en las personas. Y por último yo destacaría una última, desde un punto de vista académico, una última propuesta que es la interpretación extensiva de la Convención de Ginebra. Es decir, que la figura del artículo 1 donde se define a las personas refugiadas también puede aplicarse a las migraciones climáticas. Es algo que de hecho no viola la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y las disposiciones que establecen cómo han de interpretarse las normas y básicamente consistiría en interpretar de una manera extensiva el concepto de persecución que viene recogido en dicho artículo. La idea básicamente sería que el cambio climático sería un motivo de persecución porque, como decíamos antes, son los más vulnerables los que sufren los efectos del cambio climático causado por los efectos por las emisiones por las emisiones y por responsabilidad de los estados del norte global, que al fin y al cabo son los causantes del cambio climático y de sus efectos. Esta propuesta, sin embargo, tiene como punto negativo que solo reflejaría o solo tendría una repercusión en aquellos movimientos de migrantes climáticos entre estados, pero sí que es cierto que en teoría los movimientos climáticos de personas climáticas dentro de los estados debería estar cubierto tanto por las leyes nacionales como por los derechos humanos. Y desde un punto de vista más estatal o supraestatal, pues las organizaciones internacionales sí que es cierto, como decía antes, han rechazado aplicar la idea de refugiado climático, refugiado y pongámosle el apellido que queramos, y sobre todo, tanto Naciones Unidas como la Organización de Naciones UN High Commissioner for Refugees y la Organización Internacional para las Migraciones han intentado sacar algunas pautas orientativas o instrumentos que permitan a los estados quizá abordar esta cuestión, pero al fin y al cabo son instrumentos de soft law que no tienen ninguna, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que no es vinculante para los estados su cumplimiento. Y ya por último mencionar también la iniciativa Nansen, que nace en 2012 auspiciada por Noruega y por Suiza, y lo que hacen es promover un proceso de consulta entre sociedad civil, expertos, estados, organizaciones internacionales y demás, con el objetivo de intentar regular esta materia y crear plataformas para identificar cuáles son las soluciones más efectivas y buscar soluciones que se puedan aplicar en un entorno más global, pero al final volvemos al mismo problema, que es que es soft law y tampoco sirve para obligar a los estados a cumplir, ¿no? o a tratar de acoger a estas personas. Muchas gracias. Bien, esto se está haciendo a septiembre de 2024.
ya hemos superado el hecho de que el cambio climático es una emergencia. Me gustaría quizá dedicar estos últimos minutos del coloquio a preguntarles sobre quizá lecciones aprendidas, aunque todavía no tengamos estas resoluciones dictadas ni emitidas, pero por ahora, a septiembre de 2024, ¿qué lecciones aprendidas podríamos sacar tanto de los países o regiones que están lidiando con altos niveles de desplazamiento, por ejemplo, debido a estos desastres naturales y a la crisis climática? Lecciones aprendidas también de estas formas de litigar de estos últimos años, del litigio climático, a nivel internacional, pero quizás también lecciones aprendidas a nivel nacional. Y luego, pues quizá discutir un poco de qué manera podemos mejorar la interacción entre la sociedad civil, como hablábamos con Meritxell, y los tribunales internacionales y nacionales, para pues bien, acelerar el proceso de justicia climática, que al final es digamos, el objetivo final. No sé quién quiere empezar, es un poco... Si queréis empiezo yo, porque yo creo que lo vuestro va a ser Dale, un poco dale. más relacionado. Así que, Bien. bueno, yo creo que lo más importante en el caso, por lo menos, de los estados que están lidiando con la crisis climática y que ya ven los efectos, es que son conscientes de que el cambio climático es una realidad. Antes tú lo dabas por hecho. Decías, en septiembre de 2024 ya nos hemos dado cuenta de que es una emergencia. Bueno, sí, pero yo creo que aquí, por lo menos en el norte global, hay ciertos sectores de la sociedad que tienen dudas. Bueno, pues yo creo que los estados, digamos los pequeños estados insulares o otras regiones del mundo que están muy amenazados por la crisis climática ya se han dado cuenta de que es una realidad y de que sus efectos además pueden afectar a millones de personas. Y en este sentido, dos ideas, ¿no? Por una parte, que el impulso en la lucha contra el cambio climático puede darse a través de la litigación climática. El ejemplo, bueno, que estamos hablando hoy de la Corte Internacional de Justicia y de la pregunta sobre las obligaciones de los estados, pero también el Tribunal Internacional de Derecho del Mar o como comentaba Ezio, lo mismo de opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después, por otra parte, también los esfuerzos, no sé si de adaptación, de preparación, pero sobre todo para intentar proteger a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en Kiribati tenemos el programa Migration with Dignity, que al final es intentar buscar el reasentamiento de los ciudadanos afectados por la crisis climática en países, pues, intentar trasladarlos a países de su entorno. Y también con el caso de los pequeños estados insulares también tenemos acuerdos bilaterales, ¿no? Pues, por ejemplo, entre Tonga, Kiribati, Tuvalu, Fiji, con Nueva Zelanda o Australia, con el objetivo, bueno, pues de intentar reasentar a ciudadanos de los estados que a priori parece que van a desaparecer en los próximos años en estos países y que a largo plazo puedan obtener permisos de trabajo que les permita, bueno, pues, una vida nueva. Claro. Interesante. No sé Yo, si os parece, sigo yo porque creo que Ezio va a hacer una clausura mucho más contundente que yo, pero bueno, yo creo que realmente hace falta resaltar mucho el papel de la sociedad civil en este sentido y en esta lucha, porque claramente, aunque parezca que lo tengan todo en contra algunas veces y que realmente hay muchas adversidades en esta lucha, pues al final, gracias a personas inquietas y que tienen esta actitud incansable de luchar, pues se consiguen este tipo de sentencias o decisiones, opiniones consultivas, etcétera, ¿no? El trabajo de las personas organizadas que hay detrás de todos estos hitos, pues al final es de admirar, porque aun y las adversidades, pues es gente que se organiza y que al final lucha también un poco por necesidad, como comentábamos, ¿no? Al final la mayoría de estas personas también sienten esta vulnerabilidad y estos efectos tan devastadores del cambio climático, y esto
los mueve a intentar hacer cualquier cosa para intentar mitigarlo o reducir un poco los efectos. Muchas gracias. Me pasaron toda la presión a mí, pero bueno. A ver, lo primero que yo diría es que hay la pregunta sobre lecciones aprendidas o que se están aprendiendo. Creo que hay una primera lección que es dolorosa, que tiene que ver con cómo se superan estos momentos y cuánto hay de disposición de los países de incorporar variables de justicia a la hora de superar estos momentos. Y la lección dolorosa es que los países, esa no es su prioridad. O sea, los estados no tienen como prioridad que exista justicia distributiva al momento de superar situaciones complejas como puede ser la crisis climática y ecológica. Y que por lo tanto, si no hay sociedad civil, personas presionando para que esto suceda de la manera más justa posible, lo que vamos a tener es una salida de la crisis con mercantilización de la migración climática, por ejemplo, ¿no? Y mercantilización de la biodiversidad y mercantilización de otra serie de cosas, o sea, creación de mercados que terminan siendo soluciones distributivas poco justas en general, y sobre todo vistas a nivel global. Entonces, primera lección, esto no tiene por qué salir bien. Segunda lección, la única posibilidad de que esto salga relativamente bien es que haya gente haciéndole el aguante, poniéndole el esfuerzo, y esa gente tiene que tener la mayor facilidad posible para hacerlo. Y yo creo que ahí nuestra posición como académicos, en esta interfaz quizás entre los estados y las personas, en el derecho sobre todo, es intentar abrir esos caminos para que sea posible de llevar a cabo esta tarea que es muy grande. Y luego hay una tercera cuestión que me quiero un poco meter en el negacionismo climático que lo comentaban antes también. Incluso quienes niegan la crisis climática como crisis, lo que están negando es la causa de la crisis, pero no pueden negar su existencia material. O sea, no pueden negar que hay incendios más grandes, hay inundaciones más, o que ocurren de manera más seguida, etc. Y esas cosas son las que menos atención le hemos puesto desde las políticas climáticas globales. O sea, hay todo un esfuerzo gigantesco por mitigación, o sea, por reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que está muy bien y hay que seguir haciéndolo y hay que aumentarlo, pero hay mucho menos esfuerzo en adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas. Y sobre todo hay mucho menos esfuerzo en los países más pobres, porque adaptarse significa generalmente gastar, ¿no? Y hay una dificultad ahí bien importante. Yo creo que parte de lo que vamos a poder aprender de las resoluciones que tengan las Cortes de las que estamos discutiendo es cuánto los estados van a tener que hacer ese esfuerzo de adaptación, independiente de quién va a pagar al final. O sea, Chile, Colombia, Vanuatu, los países del Sahel, etcétera, van a tener que tomar medidas para proteger a su población. Y después tendrán que buscar cómo repetir contra quienes son los culpables de la crisis climática. Pero no pueden sentarse a esperar que sean los países del norte los que solucionen esas cosas. Ellos, como estados soberanos, van a tener que solucionar, van a tener que ponerle cabeza y dinero a las maneras en las cuales la población pueda verse menos afectada en sus derechos humanos a propósito de los efectos de la crisis climática, que ya están ahí y las personas ya están siendo afectadas. Y otra cosa quizás, si me dejan añadir, a que la gente hable de esto, ¿no? Es decir, que por lo menos esto sea cuando salgas, porque tenemos esperanzas puestas y que sea mediático y que la gente hable y no solamente los tribunales hablen entre ellos, ¿no? Sino quizás también que la sociedad civil hable, siga actuando, siga reclamando, los estados pequeños sigan exigiendo lo que se cumpla con el respeto de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que quizá para dejar un poco un punto para ser un poco optimistas, ¿no? Pero bueno, pienso que esto es crucial, estos últimos puntos que han añadido, y veremos. Tenemos poco tiempo y muchos retos, por lo que vemos. Así que veremos en los próximos meses a ver cómo se resuelve todo. Bien, pues muchas gracias por atender.
y esperamos vernos en próximas ocasiones para seguir discutiendo sobre cuestiones climáticas. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias.